trató de debatir en esta Cámara cómo estaba repercutiendo la crisis en los principales municipios de Cantabria, para lo cual, entre otras consideraciones, tomamos como referencia la situación creciente de desempleo que se observaba en todas las ciudades que utilizamos como ejemplo. Y citamos Camargo, Torlavega y Santander. Utilizamos el dato del paro en el convencimiento de que todos decimos lo mismo y que el paro es el principal problema que tenemos y el principal problema que debemos de resolver. Sinceramente, la respuesta por parte del Gobierno me causó perplejidad. Me contestó el hoy ausente consejero señor Arasti. Sobre su intervención tengo dos opciones. O bien no se leyó la iniciativa, exposición de motivos incluidos, o bien ha tomado la decisión de contestar lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, venga o no venga a cuento el tema a tratar. Ante una iniciativa como esta, el consejero nos puede contestar con viajes a Japón, herencias recibidas, facturas en el cajón o cualquier otra cosa que se le ocurra. Eso sí, todo ello muy bien aderezado de páginas de periódico y gráficas que solo las entiende él. Si no es así, es imposible entender su intervención. Su intervención empezó diciéndonos que habían cumplido con el déficit. Ahí pecó de prudente. En Cantabria no han ustedes cumplido con el déficit, se han pasado de frenada. Pero se han pasado de frenada generándole un sufrimiento por valor de 38 millones de euros a los ciudadanos de Cantabria. Con esos 38 millones de euros se hubieran podido resolver múltiples situaciones dramáticas a las que se ven sometidos los ciudadanos de esta comunidad. Incluso estuvo prudente, dijo: también hemos cumplido el déficit en España. El único problema es que al día siguiente Eurostat y la Unión Europea les dijeron: oiga, vayan a hacer trampas a otro lado, que son, de verdad, parece que juegan al viejo deporte de cambiar los datos. Porque nos dijo que era el 6,8. No. El déficit en España el año pasado fue el 10,23%. Porque yo no sé si los señores del Partido Popular recuerdan que a este país que se llama España le han rescatado. Le han rescatado, aunque sea financieramente, le han rescatado. Y eso computa como déficit. Y por tanto, digamos la verdad. Pero en el tono de la intervención nos dijo que aquí había de todo. Fue una intervención autocomplaciente. Por teníamos hasta un clúster nuclear, que algún día nos enteraremos de qué es esto y si realmente va para adelante. Pero claro, ya metido en harina, nos dijo: es que hasta incentivamos la I+D+I, esfuerzo de imaginación donde los haya. Realmente, esfuerzo de imaginación donde los haya. Pero ya, llegado a este punto, dijo: es que incluso vamos a pagar las facturas de la legislatura anterior. Valiente logro. Me imagino que eso es lo que nos tocará a nosotros cuando gobernemos en el 2015, porque el cañonazo que nos están dejando con el pago diferido, y esto no en fórmula de salario, sino diferido, cautela, caución durante 2 años de amortización, pago de intereses a partir de los 2 años. Curiosamente, a partir del 2015. Y nos viene aquí a decir que han pagado facturas de la legislatura anterior, como le toca a todos los gobiernos que realmente sean gobiernos. Pero luego es que dijo también que habían comercializado el suelo industrial. Sí es cierto que también dijo que lo habían hecho con una rebaja del 50% del valor. Y yo me pregunto y les pregunto: ¿a ustedes les parece razonable vender el patrimonio industrial de Cantabria por el 50% de su valor? Pero es que además me pregunto otra cosa más que me sugiere alguna duda. ¿Está el consejero realmente seguro de que eso es legal? ¿De que toda la legalidad está de su parte? ¿Mal vender el patrimonio industrial de Cantabria? Bien, ustedes sabrán. De todas las maneras, ya para acabar, nos anunció Bala 326.500 veces, porque he perdido la cuenta, que nos traen el Plenercan. Esto era para noviembre, para diciembre, para enero, para febrero, pero es que estamos en abril. Y nos traen el Plenercan. Pero ya antes de traérnoslo, dicen aquello que tanto criticaban de nosotros: 5.000 empleos van a crear. Bien, y por último, para acabar con la intervención del señor consejero, decirle que yo creo que a la primera ocasión que tenga debería subirse a esta tribuna
y dar una disculpa por la cita que hizo del anterior presidente del gobierno de este país. Si desde esta tribuna vamos a empezar a descalificar en el tono que lo hizo los presidentes que ha habido en este país y en el tono que lo dijo, algunos nos veremos obligados a recorrer un camino que no queremos, porque hay otros presidentes de este país que también merecen calificativos. Y algunos nos abstenemos de hacerlos. Pero si vale para Zapatero, vale para Aznar y vale para Rajoy, ¿eh? Y uno no puede venir aquí a casi insultar al presidente de un país subido aquí arriba. Desde luego, siempre que lo hagan de un presidente socialista, algunos diremos que por ahí no vamos a pasar. Pero bien, realmente la interpelación se trataba de otra cosa, pero yo creo que no entendió absolutamente nada. Porque los datos de las ciudades, como no traía preparada la respuesta, los calificó exactamente de sudokus, bingos y complementarios. Y por cierto, hoy no está, pero me citó a Villapresente. Y debe ser algún mensaje subliminal que me quería traspasar, porque yo hablé de Santander, Torrelavega y Camargo. De Villapresente, no. Pero por si no se enteró, se lo volveré a decir. Los datos en las principales ciudades son: en Camargo, 938 parados más, es decir, el 40% de incremento. En Torrelavega, 1902, luego corregiremos, don Ildefonso, el 40% de incremento. Y en Santander, 4.083, es decir, el 30,8% de incremento. Y estos datos habría que actualizarlos en relación con el dato publicado hoy de paro registrado, sobre el cual quisiéramos precisar lo siguiente. En primer lugar, nos alegramos por los 591 ciudadanos y ciudadanas de Cantabria que han logrado salir de la lista de empleo el pasado mes. Y esperamos que a la fecha de hoy, 2 de diciembre, algunos de ellos sigan conservando el empleo. Si es así, nos alegraremos infinito. Nos alegraremos infinito. Pero tenemos serias dudas, porque estos 591.000 nuevos empleos no son producto de ninguna acción del gobierno, son producto de una situación puramente coyuntural. Pero si no es así y se vuelve a repetir un descenso, nosotros saldremos aquí para darles a ustedes la enhorabuena otra vez. Pero tenemos muchísimas dudas y sobre todo no compartimos el análisis del Partido Popular. Nos dice, es el mejor dato de paro desde marzo, desde 1908. Claro, es que en el 1908 fue el último marzo donde la Semana Santa en pleno cayó en marzo. Y por tanto es bastante obvio. 622 en Cantabria del sector servicios, 591 parados menos. Lo que no decimos es que la industria va para atrás y que vamos a ver en abril, sin la Semana Santa, cuáles son los datos. Vamos a verlos. Pero, ¿por qué tenemos tantas dudas? Pues las dudas son obvias. Tenemos dudas porque en una situación general de la economía es imposible crear empleo si no se cambian determinados datos. Por ejemplo, últimos datos publicados. El comercio baja el 9%, porque las ventas de automóviles, dato significativo, se desploman y los concesionarios de automóviles se van a reunir a ver qué decisión toman. Porque un dato importantísimo, en el primer trimestre de este año se han producido 2.000 contratos menos que el trimestre del año anterior. Porque la recaudación tributaria, los ingresos tributarios de los 2 primeros meses de este año han descendido el 41%. Pero lo que es peor es que en febrero fueron el 61%. Porque la reforma laboral sigue generando un caos de dimensiones inabarcables. Datos de los ERES de enero del 13. En suspensión, 1.577 trabajadores y en extinción, 89. Interanual con respecto al 12. En el 12 había 375 y 100. Quiero decirles que es cierto, han bajado 11 trabajadores en ERES de extinción, pero han subido 1.200 en ERES de suspensión, el 320% en tasa interanual. Y yo les pregunto, ¿qué está haciendo el gobierno de Cantabria para que esos 1.200 se vuelvan a incorporar al mundo del trabajo? ¿Dan ustedes por seguro que todos ellos se van a incorporar al mundo del trabajo? Por ejemplo, SNIACE. Estarán haciendo ustedes todo lo posible y lo imposible. B3, Candemás, seguimos. ¿Se van ustedes a comprometer con eso?
pero que además, porque la tasa interanual de marzo a marzo de paro implica 5.205 personas más, que es el 9,73, que como la media de España es el 5,99, significa que nosotros vamos el 38,1% por encima de la media. Porque la afiliación a la Seguridad Social ha descendido un 5,19, lo que significa un 17% más que la media nacional. Porque somos la cuarta comunidad autónoma donde más ha subido el paro. Porque desde junio del 11 el paro se ha incrementado en 15.529 personas, es decir, el 17,1%. Por tanto, entenderán ustedes que si no se produce un cambio de todo este conjunto de cifras, es imposible entender que lo que ha sucedido en el mes de marzo no sea una situación meramente coyuntural y que, por tanto, deberíamos ser prudentes para no decir las cosas que algunos de sus portavoces dicen, porque ya empezamos a ver flores en el campo, margaritas para no sé quién o luces al final de no sé qué cosa. Yo creo que deberíamos ser muy prudentes y sobre todo estaríamos mucho más convencidos de que vamos a algún sitio si ustedes nos dijeran algo que están haciendo. Han roto los consensos con todos, con nosotros nunca lo han tenido, lo damos por hecho, sabemos que tenemos que aguantar así 2 años más. Con los sindicatos hace un año, señora González, comprobé ese dato, no hay plan de empleo negociando con nadie. Hace un año que ustedes no reúnen ni la mesa de concertación ni el diálogo social. No hay plan de empleo, no sube usted de aquí a decir que hay plan de empleo. Escuchen, acabo, señor presidente. Miren, ustedes por ahora lo único que han hecho es hacer una devaluación en base a la renta salarial de este país. Y así no van ustedes ni a fomentar el consumo ni la actividad. Ustedes nos están llevando a un caos y no se refugien en una cosa estacional y no generen una sensación en los desempleados de que esto se está acabando y han encontrado ustedes la solución. Encantado de debatir con usted porque es todo un placer, de verdad. O sea que me ha venido usted a decir que los teleféricos y los campos de golf van con energía nuclear, que para eso están incentivando el clúster este, porque es lo único que yo conozco que hayan ustedes hecho. Lo único que conozco que hayan, más bien, hecho no anunciado. ¿Cómo es eso de que no han generado 38 millones de euros en sufrimiento a los ciudadanos de Cantabria? A ustedes no les exigían más que el 1,5. Pero ustedes se pasaron porque son así. Y decían luego que les dolían estas medidas. ¿Pero cómo pueden decir eso? Si tuvieron la ocasión de utilizar 38 millones de euros para resolver problemas de los ciudadanos. Pero mire, a ustedes, al gobierno del PP es al que han rescatado. Les ha rescatado Bruselas. Pero ha rescatado a los bancos, afortunadamente no a los ciudadanos todavía. Pero les han rescatado ustedes, ¿por qué lo niegan? ¿O usted sabe lo que es Bankia y estas cosas? ¿No conoce usted un tal señor Rato? Ese es el de la credibilidad. A ese solo lo ha mejorado el señor Bárcenas, que es el que va a generar más credibilidad. Muchísima más credibilidad. ¿Y por qué no dejan ustedes de una vez de hacer un ejercicio de autocomplacencia y hemos ganado en credibilidad y en confianza? Por favor, no nos maten a credibilidad y confianza, que somos la comunidad autónoma donde se está produciendo el mayor destrozo social de España. Éramos de las 4 mejores y hemos pasado a ser de las 4 peores. ¿Me permite que le conteste? Bueno, pues nada, cuando tenga ocasión de debatir alguna vez con usted le contestaré en qué. Y creo que se va a quedar usted convencido. Pero bueno, ustedes han hecho todo al revés. Mire, incluso en los datos del paro que antes no les di, por falta de tiempo, se me olvidó decirle uno. También en tasa de cobertura somos de los peores de España. El 57% de los parados de Cantabria únicamente cobra, sumando prestación, subsidio y RAI, Esto es una situación límite. Y ustedes vienen aquí a vanagloriarse. Pero se trataba de hablar de las ciudades. Solamente voy a hablar de la ciudad que nos acoge, de la ciudad de la que yo soy vecino. Y esta es una ciudad que todas sus potencialidades, todas sus fortalezas están todas en riesgo y al mismo tiempo. Ustedes han rebajado el presupuesto de la universidad, los protectores del I+D+I. Pregúntele a los equipos de investigación de la universidad, que salvo por la privada, salvo por los contratos con la privada, estarían cerrados.
pero ustedes les han bajado el 11%, y a la UIN el 31%, y al puerto le tienen paralizado, y a Valdecilla la tienen en venta, y a los sectores que sostienen la economía de Santander les tienen contra las cuerdas, el 42% y el 62% en turismo y en comercio. Y eso es lo que genera que Santander también en marzo haya perdido empleo, como Camargo. La única de las grandes ciudades que no ha perdido empleo es Torrelavega. Mi duda es si es Torrelavega o el efecto Santillana, de abrir los comercios para contratar a la gente, 200 en Torrelavega. Pero en Santander y Camargo también en este maravilloso mes de marzo hemos perdido empleo. Para ser más exacto, hasta 19 en Santander. Solamente les hemos ganado en la periferia, en Liébane, en Colindres, San Vicente, Castro, ya está. Pero es que hemos perdido en industria lo que eran sus grandes fortalezas. Esa es la situación real de esta comunidad. Y en los grandes núcleos urbanos, más real todavía. Y claro, en Santander este gobierno, el que usted representa aquí, ha maltratado a esta ciudad. La ha maltratado en los presupuestos, desde el Fondo de Cooperación hasta la Carta de Capitalidad, lo que ustedes pedían en la oposición, por no hablar del maravilloso metro ligero o el túnel de soterramiento de General Dávila. ¿O quieren que sigamos? ¿O ustedes cuando llegaran al gobierno iban a hacer los que hicieran las grandes obras de infraestructura? Iban a hacer el frente marítimo. ¿Qué hacen? ¿Pero por qué este ejercicio de autocomplacencia cuando todo se está cayendo abajo? ¿Pero cómo puede venir usted aquí a impostar la voz, a hacer esa teatralización de su intervención diciendo, pero por favor, si no nos han rescatado? Al PP no. ¿PP? ¿Quién gobernaba cuando fue el rescate? ¿O es que también ustedes van a... Es que si les dejamos, ustedes negarían que gobiernan en este país? Yo creo que están atenazados por los problemas que tienen. No ganen tanta credibilidad. Resuelvan sus problemas, pongan orden en su casa, aclaren lo del Bárcenas y de algunos otros que coquetean con mundos peligrosos, señor diputado, en fotos peligrosas. Aclaren esas cosas y dedíquense a resolver los problemas de los ciudadanos. Y si puede ser, y algún día nos toca alguno de los problemas de Cantabria, porque después de 2 años ya solo esperamos que con 600 millones de deuda, 2 millones al día que ustedes han generado, que los vamos a pagar hasta el 2032, porque el ICAF es un crédito que vamos a pagar en 20 años, pero cuando ustedes se vayan del gobierno, señor diputado, cuando ustedes se vayan del gobierno, ustedes están haciendo lo que decía la señora Cospedal. Esto es un pago en diferido en simulación de crédito. Es lo único que saben hacer. Muchas gracias.